Pues vamos a los comentarios de esta semana, que son abundosos, y hay también una pelea por el premio Elton. ¡Wow! Pues aquí estamos. Por cierto, tendría que contar los blues, mis blues favoritos, porque llevo mucho tiempo contando, diciendo cuáles, porque nomás mencioné Midnight Special de Led Belly. Pero bueno, vamos a empezar, porque esto es amplio e intenso. Karma Estelar 1. ¡Wow! Vi un vídeo tuyo donde criticabas a Salvador Freixedo. Joder, si, hijos míos, si dictan, revisen lo que dictaron. Porque criticabas no es lo mismo que criticabas. Criticabas no lleva tilde y lleva B alta, B de burro, y no lleva espacio. Pero bueno. Vi un vídeo tuyo donde criticabas a Salvador Freixedo. Ahora, ¿qué dirás si el gobierno de Estados Unidos afirmó que los ovnis sí existen? ¿Y cuándo he dicho eso el gobierno de Estados Unidos? Los ovnis existen. Son objetos voladores no identificados, no son extraterrestres. ¿Cómo creía Salvador Freixedo? Mira. Salvador Freixedo era un chiflado que creía en extraterrestres. Si ves mis vídeos, te digo que sí existen objetos no identificados. El loquito de Freixedo los tenía identificados, según él, hoy, seres extraterrestres. Pero llegó a mentir sobre los fragmentos del OVNI de Puebla. El OVNI de Puebla fue un caso famoso en el cual un objeto que vino del espacio cayó en la Sierra Norte de Puebla. Y dos personas, un amigo mío y un señor muy conocido por mí, Héctor Escobar y Héctor Chavarría, fueron hasta donde había estrellado este objeto procedente del espacio exterior y consiguieron que de un trozo grandote que tenía el gobierno municipal les cortaran un trozo. Ese trozo yo lo he llegado a tener en las manos, lo guardaba Héctor Chavarría, lo he contado yo, en una caja de estas de papel de Kodak, cuando hacíamos impresiones en papel nosotros mismos, ¿no? Y Freixedo dijo que él tuvo en sus manos un fragmento del OVNI de Puebla que era una resplandeciente luz azul que lo llenaba de paz. Era acero al alto tungsteno y 10 o 13 años después, Héctor Escobar consiguió determinar que se trataba de la tercera etapa que puso en órbita al satélite Cosmos 929 de la Unión Soviética. Era basura espacial soviética de acero al tungsteno. No tenía ninguna resplandeciente luz azul que te tranquilizara, que lo sé yo, que lo tuve en las manos muchas veces, ¿ok? Así que lo que digo sobre las chifladuras de Freixedo lo llevo diciendo hace 50 años. Ricardo González dice, olvidaste mencionar el papel que tuvo Christopher Lee en Los Tres Mosqueteros como Roquefort. A ver, hizo 270 películas, hombre, dejé de mencionar como 250 de ellas. Dice, hay algunos Marco Uribe, 8018, hay algunos sesgos en tu discurso. 1. Asumir o explicar el comunismo a partir de las experiencias de los países que se asumieron como comunistas en el siglo XX. Eso porque es un sesgo, ¿no? Explícame por qué es un sesgo. Y 2. El comunismo no es una forma de gobierno, es un modo de producción. Yo nunca dije que no, ¿eh? A ver, 1. Me estás dando la razón, criatura. El comunismo es un modo de producción, el modo socializado en oposición al modo privado de producción. Y ese modo de producción se implantó a rajatabla en los países que se asumieron como comunistas, en todos. No había propiedad privada. Todo era propiedad del Estado y se socializó así. Y en ese caso no hay sesgo en mi discurso, es clarísimo que no lo es. Ahora, tampoco puedes negar que para instaurar ese modo de producción, Marx, Engels y Lenin defendieron la lucha armada para que la toma del poder y la dictadura del proletariado, defendieron la lucha armada para la toma del poder y la dictadura del proletariado como forma de conservarlo. Es decir, la dictadura del proletariado va inevitablemente unida al sistema comunista, al sistema de producción, de propiedad social de los medios de producción. Así que ningún sesgo. Todo lo que dices que digo es cierto. El comunismo lo explico a partir de la experiencia de quienes socializaron los medios de producción con resultados nefastos
Y el comunismo no es una forma de gobierno, pero su forma de gobierno privilegiada desde la última página del Manifiesto Comunista, que te deberías volver a leer, es la dictadura del proletariado. David Torres regresa, nuestro ganador del premio Elton de la semana pasada. David Torres, que preguntaba, la semana pasada decía que no había 280,000 años desde que empezó el ser humano hasta que llegó Cristo. Y hubo 280,000 años de humanos que no fueron salvados y están todos en el infierno cociéndose a fuego lento. O sea, no es cierto. Los creyentes no creemos en esa cronología, no creen en la cronología bíblica de 6,000 años, y entonces Dios se tardó 4,000 años en salvar a su gente. Y todos los que nacieron por todo el mundo durante 4,000 años y en el resto del mundo durante muchos años, mientras no llegó la evangelización, pues todos están en el infierno allí, alimentando los hornos de Satanás. Bueno, pues David Torres quería otro Elton, pero no le va a ganar, que pregunta cuál es la causa del Big Bang. Y le digo, a ver, ¿cómo sabes que tiene una causa? ¿Qué te hace suponer que el Big Bang tiene una causa? Primero, demuestra que su acontecimiento necesita una causa y luego hablamos. ¿Sí? Vale. Esto se puso más interesante con J.C. Sembo hablando del embate contra el PSOE. El que tiene que presumir inocencia es el juez. No, todos. Los medios de comunicación difunden información para que la opinión pública se haga un juicio que por supuesto no es vinculante. Ya, pero si los medios de comunicación desinforman para presumir la culpabilidad, están fallando. Así como usted le da la gana de pensar que Zapatero es inocente, no tengo motivos para no creerlo y la legislación vigente me obliga a suponerlo inocente. A mí me da la gana en virtud de las investigaciones periodísticas que él es culpable. No hay investigación. Bueno, sigo. Usted llama la atención sobre la cantidad de medios que de derecha que publican información sobre el caso. A mí me llama la atención la cantidad de medios de izquierda que no hacen ninguna mención del mismo. A ver, 1. Los medios tienen la obligación de presumir inocencia también. No hacerlo es violar una de las reglas cardinales del periodismo, que es la de ajustarse a los hechos. 2. No hay ninguna investigación periodística que señale la culpabilidad de Zapatero en los delitos que se le imputan. Lo único que existe es el auto del juez. Lo que lees en los medios de derecha que bebes no es información, es propaganda golpista. 3. A ti te puede dar la gana lo que sea, tu inmoralidad es tu responsabilidad y qué bueno que la asumas valerosamente como anónimo. Y finalmente, ¿de qué medios de izquierda hablas? En España los únicos con cierto peso son El Diario.es y Público, ambos cercanos a Podemos y por lo tanto enemigos del PSOE, cuyo sesgo siempre será en contra de ese partido, considerado el peor enemigo de Podemos. ¿Cuáles son la cantidad de medios de izquierda que no hacen ninguna mención del caso Zapatero? Estoy esperando que me responda porque hasta este momento, nanay. Luis Chévez, que parece que no está muy informado, dice: yo prefiero a Marx y a Rerum Novarum sobre Darwin porque el nazismo y el racismo son justificados por la ciencia de Darwin. A ver, punto 1. No hay ciencia de Darwin, ¿eh? Y la ciencia de Darwin no hace eso que tú dices. Mira, al contrario. La Biblia te habla de razas. Te dice que están por un lado los descendientes de Sem, los de Cam y los de Jafet. Marx hizo constantes comentarios racistas. A los mexicanos se les olvida que él promovía que Estados Unidos invadiera todo México y se lo quedara. Pero es que es muy difícil ser marxista en esas condiciones en México. Es la biología, no la ciencia de Darwin, que es uno de tantos biólogos, un biólogo muy relevante, pero no el que escribe la última página sobre el tema, que esto no es una religión, es ciencia. Es la biología la que demuestra que todos los seres humanos somos iguales y el racismo y el nazismo son estúpidos. Bueno, y me dice: lo de Zapatero es un escándalo y había que expulsarlo cautelarmente del PSOE y ser contundente por mucho bien que haya hecho en el pasado. El auto del juez es demasiado contundente y el apoyo del PSOE solo le da la razón a la oposición. Apoyar a alguien que está acusado y a quien le tienes que dar la presunción de inocencia le da la razón a la ultraderecha. Y lo que dije yo es: tenemos aquí un abogado de la acusación sin nombre, qué raro, Jumaero, 23, que quiere inventarse los estatutos del PSOE.
y ordenarle al partido que haga algo que no está contemplado en sus propios estatutos y afirmando que la presunción de inocencia le da la razón al fascismo español. Asombroso. El Código Ético de Conducta del Partido Socialista Obrero Español, que tiene que firmar todo candidato a cualquier cargo público, estipula que en caso de ser acusado se te suspende cautelarmente de militancia. Y ante una acusación de algún compañero por aquí hace poco, está suspendido cautelarmente de militancia. Expulsarlo cautelarmente del PSOE es algo que no está en los estatutos y que tú te lo inventes, a mí me parece absolutamente de locos. Pero entonces insistió: no nos va a ir bien si los que tenéis voz y sois respetados por buena sensatez, por vuestra sensatez no sois contundentes. Para ti contundente es declarar culpable a alguien cuando ni siquiera ha empezado el juicio, ni siquiera se ha defendido, fíjate. Nos guste o no, y a mí me duele, esto es un escándalo. No lo sé, no sé si sea un escándalo, depende si las acusaciones son ciertas o no, si están fundamentadas en hechos y datos, y no solamente en las declaraciones de un tipo al que dejaron libre para que hiciera esto, Aldama. Y no porque sea más grave que otras cuestiones, es por lo que representa Zapatero. Yo, por mi parte, si la cosa no cambia con respecto a este tema, me quedo en mi casa en las próximas elecciones. Y mi respuesta es: la derecha ha triunfado contigo. Les estás ayudando mientras te finges de izquierda. Así los tenemos. Y Bonnet Bar dice: ya había leído su biografía y es un personaje que vivió en serio. Está hablando de Christopher Lee, por supuesto. Señor Mauricio, me dejó anonadado al decir que conoció a Roberto Vega González, quien tuvo amistad con mi padre. ¡Qué bonito! Allá por un pueblo del estado de Guerrero que se llama Dos Caminos, que de allí era originario Vega y que fue dado de baja del colegio militar para irse a España, etc. De niño escuché su historia que mi padre nos contaba. Años después comprobé que esa historia fue verdad porque tuve acceso a documentos. Saludos. Pues sí, conocí a Roberto Vega González y tengo su libro maravilloso, Cadetes Mexicanos en la Guerra de España, del que he hablado en varias ocasiones, pero si quieren un día lo cuento. 7 jóvenes cadetes del Colegio Militar Mexicano se enteraron de que en España, la democracia y la libertad estaban en peligro. Y entonces, 1937, 7 chicos decidieron desertar del colegio militar e irse a la guerra en España. Por supuesto no lo consiguieron, los pescaron camino a Veracruz, los regresaron, los echaron con cajas destempladas con absoluta deshonra militar del colegio militar. 4 de ellos intentaron de todos modos ir a la guerra civil en España y 3 de ellos lo consiguieron, entre ellos don Roberto Vega González. Esta es la dedicatoria que me hizo precisamente en este libro que tengo aquí. Le dice: para mi querido amigo y compañero, el periodista Mauricio José Schwartz, con todo el afecto del capitán Roberto Vega González, México, 7 de julio de 1986. Imagínense, fue cuando lo entrevisté y fue muy curioso cómo lo encontré. Estábamos haciendo una serie, en la revista de revistas donde yo trabajaba, estábamos haciendo una larga serie sobre la Guerra Civil Española. Y entonces alguien habló de Roberto Vega González, de los cadetes mexicanos, porque los mexicanos nunca estuvieron en las brigadas internacionales. Por la cercanía de México con España y con la República Española, los mexicanos que pelearon en la Guerra Civil Española pelearon como milicianos españoles. Y Roberto Vega González es capitán de milicianos, no brigadista internacional. Entonces estábamos hablando de Roberto Vega González y de un poema que le había dedicado José Viró Domenech, Roberto Vega González, capitán de milicianos, por darle calor a España, a muerte te han condenado. En aquel entonces existían los directorios telefónicos. Y yo le dije a mi jefe, a Enrique Lubet: espera un segundo. Fui al directorio telefónico que tenía la secretaria, lo abrí, busqué Vega González, Roberto. Agarré el teléfono y marqué: disculpe, es casa del señor Roberto Vega González, sí. Del capitán
Roberto Vega González. Sí, soy yo. Mi capitán, soy Mauricio Schwartz, soy de la revista de revistas, me encantaría entrevistarlo, si fuera usted tan amable. Sí, cómo no, véngase para acá. Estaba regenteando un restaurante por aquellos años, en el 86, el capitán Roberto Vega González. Esas son cosas curiosas que hace uno en el periodismo, ¿no? Usábamos el directorio telefónico, que ahora, por supuesto, sería un atentado a la ley de protección de datos, y sí, así conocí a mi capitán Roberto Vega González, un hombre absolutamente maravilloso. Y ayer que veía yo esto, me enojé mucho, porque hay muy pocas menciones a él en Wikipedia. Él, cuando regresó, fue después de 3 años de sufrir las cárceles y las torturas del franquismo, finalmente fue liberado por influencia de la presión internacional, llegó a México y le prometió a su madre que no volvería a entrar a ninguna guerra, que él, ya. Poco después murió su madre y él se enroló en el ejército estadounidense para luchar contra los nazis. Y me decía, dices que yo quería ver cómo peleaban los nazis cuando tenías armas contra ellos, porque en la guerra civil española estábamos, que a veces te daban un fusil de un calibre y municiones de otro, y tenías que andar intercambiando municiones por municiones para tener para cargar tu fusil. Entonces quería ver cómo peleaban cuando tenías armas de verdad de frente a ellos. Y acabó siendo, me enseñó el diploma como participante de las fuerzas de ocupación de Tokio al final de la Segunda Guerra Mundial en el ejército estadounidense. Un hombre absolutamente fuera de serie, de lo más humilde, de lo más tranquilo del mundo, y creo que merecería ser más recordado. En fin, vamos a nuestro premio Elton de esta semana. El ganador, y digo el ganador, y sé que esto ha sido reñido, es Víctor-WYZYC, que dice: el Podemos primigenio fue el único decente, pero se traicionó a sí mismo y a sus votantes aliándose con el PSOE. El PSOE no es un partido socialista de izquierdas, seguramente entiende socialismo como marxismo, pero no lo es, ni de izquierdas, si sigues. Es un partido de las élites, por supuesto. Tú tienes todos los fundadores, Pablo Iglesias, el de verdad, Pablo Iglesias Pose, todos estos impresores y médicos, eran la élite de la monarquía. Anda. El PSOE es un partido extremadamente corrupto, es un partido donde hay gente corrupta como en todos lados, pero no ha sido declarado un partido corrupto como sí ha sido declarado el PP, que ha empeorado enormemente la calidad de vida y el poder adquisitivo de los españoles. ¿No te acuerdas cómo era España hace 7 años con Rajoy, verdad? Los jóvenes de hoy en día no podemos acceder a una vivienda, tener hijos ni un proyecto de vida, y la culpa es del PSOE. Por ejemplo, la vivienda la vivienda es competencia de las comunidades que gobierna el PP, porque en las comunidades que gobierna el PSOE sí hacemos vivienda pública para jóvenes. Usted a su edad, faltaba el ataque edadista, por supuesto. Usted a su edad debería empezar a despertar y ver que el PSOE es una herramienta del poder para pisar a la clase obrera, con la cantidad de gente de clase obrera que yo tengo dentro del partido. Mineros sobre todo, fíjate, y gente del metal. Tú eres tonto. Mira, Podemos nació engañando con los inútiles círculos y la promesa de democracia dentro del partido y ocultando el leninismo de sus fundadores. Eso nunca lo hemos hecho nosotros. La corrupción del PSOE como partido es un invento, que se le cuelan corruptos, sí, como en todo grupo humano, pero no es una organización delictiva como el PP, y menos una organización opaca y personalista como Podemos, que en realidad es el partido de Pablo Iglesias. Cada vez que hay un podemero corrupto, resulta que no era podemero el de las tarjetas Black y el de lo que le cobró en Venezuela. ¿En qué comunidad vives? Porque en la mía, gobernada por el PSOE, estamos construyendo vivienda pública para jóvenes. La vivienda es competencia de las comunidades. ¿Quién te dijo que es culpa del PSOE? Sin los aumentos del salario mínimo en un 66%, tu poder adquisitivo no te permitiría ni el ordenador o el teléfono desde el que esparces mierda. El paro juvenil del PP era del 33,5% y con el PSOE bajó a niveles cercanos al 23% en 7 años. 10% menos paro juvenil. Y el salario va a seguir subiendo y el paro va a seguir bajando, a menos que ustedes logren que triunfe la derecha. Y por cierto, ¿en qué ramo industrial trabajas tú como obrero? Yo apuesto a que en ninguno.
Eh, ¿Los medios de izquierda no mienten? Pregunta Casdía K5W. ¿Por qué todos esos son anónimos? Les da un miedo enorme de dar la cara. ¿Los medios de izquierdas no mienten? En España no, porque no hay medios de izquierda. Bueno, si te refieres a los medios leninistas como La Base y Canal Red, mienten sin cesar. Y en el caso Zapatero han estado mintiendo hasta cansarse. Algo de uno de esos comentarios que son de verdad interesantes. Jorge Jasso Che 2608 pregunta: ¿alguien sabe? No, perdón, ¿Alguien sabe si hay una foto actual desde la Tierra de la bandera que se dejó en 1960 en la Luna? 1969 fue, no 1960. Saludos desde la Ciudad de México. Digo, no la hay porque nadie ha vuelto por allá a tomarla y por un telescopio de la Tierra no la alcanzas a ver. El otro problema es que al momento del despegue del módulo Águila, los gases del motor derribaron la bandera. Lo que quede, si la tela queda, estará blanca por el sol o se habrá deshecho por los cambios de temperatura. Lo único que puede sobrevivir es el mástil. Ese mástil que tenía una varilla para poder colgar de allí la bandera, y cuando lo pusieron y la bandera se movió, dijeron: ¡no, él está empujando el aire en el plató de Spielberg! Sí, hombre, no, de Kubrick. Lo único que tenemos, lo más cercano, es esto. Esto es una fotografía de la NASA, donde puedes ver el módulo lunar, la parte de abajo del módulo lunar, que por supuesto quedó en la Luna, y el experimento sísmico pasivo, que ha estado dando información sobre la sismología de nuestro satélite. Pero es lo único que se puede ver, ¿no? La luna, la bandera allí no se podría ver. Como te digo, se sabe que la tiró el módulo lunar al despegar, y en las siguientes misiones Apolo, la bandera la pusieron mucho más lejos del radio de acción de la tobera del módulo lunar. El Águila era en el Apolo 11, otros nombres tuvo en los siguientes misiones Apolo. Pero por el sol simplemente se comen los colores, si queda algún trapo estará blanco, o los cambios de temperatura probablemente hayan deshecho los trapos en sí, ¿no? Pero bueno, es una pregunta interesante. Hombre, habiendo esto, ¿para qué preguntan tanta tontería? Bueno. Pedro G4X5, ¿y cuál sería la diferencia entre especulación y filosofía? A raíz de que hablaba yo de los soñadores de la Luna. De quienes soñaron cosas, y mi respuesta es literatura, por supuesto. Yo hago especulaciones como escritor, yo hago especulaciones como columnista, como opinador, como analista de la realidad, pero nunca me diría yo mismo filósofo. Otros hacen lo mismo y dicen que hay que hacerles más caso porque son filósofos. Oh. Y él insiste, claro, después de que respondí eso, dice: ¿no será que la actividad intelectual o mental conlleva un dejo de filosofía? Consulto porque más que mal en la búsqueda de la verdad antes pesaba mucho la aplicación de criterios. Empiezo diciendo que la verdad no existe. Existen cosas verdaderas, pero la verdad es una abstracción. Las abstracciones no existen, no existe el ideal platónico, no existe la belleza, no existe la silla, no existe la humanidad, sino que existe seres humanos, sillas, y en este caso cosas que sabemos que son verdaderas, ¿no? Como la conformación del agua. Pero mi respuesta es: depende, ¿qué es filosofía? ¿Por qué no dices mejor que las especulaciones filosóficas tienen un dejo de literatura adicionado con una espectacular arrogancia? Y entonces llega, oh my God, Castor y Pollux 7411, que dice: existe la filosofía científica y se estudia en las universidades. Ya, y en algunas universidades se estudiaba astrología y en algunas todavía se estudia homeopatía. ¿Y cuál era la otra que se estudiaba también? Quiropráctica. No hay nada de malo en la filosofía. De hecho, todos somos filósofos en un momento de la vida. Si me dices que es la filosofía, probablemente esté de acuerdo contigo o no. Pero, ¿qué es filosofía? Las mismas ciencias, dice, y aquí es donde estuvo a punto de arrebatar el premio Elton, vienen en gran parte de pensadores filosóficos como Newton o Descartes. Madre mía.
Acabas de convertir la física y las matemáticas de Newton y Descartes en filosofía, como si hubieran usado las herramientas de Aristóteles o Anselmo de Canterbury para lograr los logros en la física y en las matemáticas de Newton y de Descartes. No falla. Un filósofo habla y hace trampa, sobre todo cuando habla de la odiada ciencia. Y añado, no va a decir que él no odia la ciencia, solo la pone en su lugar. Es una cosita muy mona, pero muy imperfecta, que depende de la filosofía. El chiste es que nunca me mandan sus comentarios por filosofía, siempre me los mandan usando la ciencia que ha creado Internet. Este es otro que por poco se gana todo. Y tengo que respondí estas dos cosas, así que leo las dos. Dice, la BBC es el órgano propagandístico del imperialismo británico. ¿Qué más iban ellos a decir? Entonces lo digo porque estaba yo citando a un corresponsal de la BBC en Moscú, cuya propaganda es leer el periódico en ruso y traducirlo al inglés. Además, yo recuerdo a toda la cúpula rusa decir al principio del conflicto que este iba a ser un conflicto muy largo. Revisa, hay alimentos que ayudan a la memoria, ¿eh? Pero bueno, inmediatamente después, Christian Ward, por si las dudas, 1649, dice, Putin jamás habló de tiempos. Fue la prensa propagandista quien alimentó esa idea a sabiendas de que esa guerra sería larga y de desgaste en contra de Rusia. Pero les está saliendo al revés. Dios mío, en el tiempo en que Putin no ha logrado avanzar en Ucrania, Stalin fue invadido, respondió y llegó a tomar Berlín. 4 años. Pero digo, bueno, respondiéndole sobre todo a Abraham Luna primero. El imperialismo británico. Lo recuerdo desde 1990, invadiendo Moldavia, Chechenia, Dagestán, Georgia, Siria, Ucrania. No será el imperialismo ruso, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué van a decir los de la BBC? Leer los diarios rusos y traducirlos, mira qué cabronazos. Y respondiéndole a Christian Ward, Putin le dijo al delegado europeo José Manuel Barroso que podía tomar Kiev en 2 semanas. Y esto lo dijo no en 2022 cuando ya se puso a tomarlos, no en 2021 cuando escribió su famoso ensayo sobre por qué Ucrania le pertenecía a Rusia. Se lo dijo en 2014 y se publicó el 2 de septiembre de 2014. Putin afirma que las fuerzas rusas podrían conquistar la capital de Ucrania en 2 semanas. Y así se lo dijo a José Manuel Barroso, que lo podrían hacer sus fuerzas si él les ordenara hacerlo. Unos años después ordenó hacerlo y ahí sigue. Y finalmente, y esto me resultó enormemente importante. Oye, me dice Pasquale Paoli, que no se llama así lógicamente, hablando de política como marxista, quiero que me soluciones una pregunta que me hago hace mucho tiempo. ¿Por qué si el capitalismo es tan malo y tiene crisis y abusos, sigue existiendo y es mayoría? Es algo que no entiendo, creo que eres de los únicos que pueden dar una respuesta buena y te agradezco, Pasquale. Mira, yo diría que esto se debe primero a que el capitalismo, además de crisis y abusos, explotación, la capacidad de una ambición desmedida y otros enormes defectos, que los capitalistas suelen negar, por cierto, tiene una serie de ventajas que hasta hoy no hemos sabido generar fuera del sistema de la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, tiene capacidad de innovación, de productividad, de ahorro, de una serie de cosas que funcionan en la propiedad privada y que no funcionan en la propiedad social de los medios de producción. No hemos sabido hacer que funcionen. Bueno. En segundo lugar, la crítica al capitalismo se da en los espacios de la revolución industrial, la primera crítica al capitalismo, en plena transición agrícola e industrial, cuando los capitalistas eran empresarios educados en un mundo de matar o morir, con escasa motivación para la empatía con personas que no fueran de su clase. Las industrias del siglo XIX eran verdaderos horrores para el trabajador. Y la reacción de los socialistas desde Owen y Saint-Simon a Marx,
que es un socialista de segunda generación, es perfectamente comprensible e incluso defendible. Mira, cuando tú eras obrero y el capataz te podía dar una paliza, te podía dejar frito a golpes por no hacer tu trabajo como debías o como te ordenaban, reclamar el derecho de romperle los dientes al capataz y al patrón que le manda al capataz a pegarte es lo más normal. Así estaba funcionando el mundo industrial en el siglo XIX. Tenemos que tener dimensión histórica. La sociedad y el capitalismo avanzaron, sin embargo. Las luchas de los trabajadores cambiaron las cosas. Derechos, horarios, todo. Y se hacían necesarios nuevos enfoques para una realidad cambiante. El problema es que los marxistas, que son muy dados al dogma y a la doctrina, no han querido ver este cambio. Siempre tratan de encajar las nuevas realidades sociales, económicas, políticas en el marco teórico de su cosmovisión, limitada por Marx y sus intérpretes. Están convencidos de que todo lo que hay que saber sobre economía, sociedad y política lo sabía un filósofo que murió en 1883. Así que su imagen del capitalista, no un industrial individual, gordo, de sombrero de copa, cadena de oro, fumando puro y con polainas, se convierte en una caricatura que no es aplicable a la actualidad, ni siquiera para los peores capitalistas como son los promotores del tecnofascismo. No son como los capitalistas a los que se enfrentaba Marx o a los que criticaba Marx. Y sobre todo, los intentos por conseguir las ventajas del capitalismo desde una propiedad social concentrada en el Estado, sin los defectos del capitalismo, resultaron desastrosos. Ya fuera en la Unión Soviética o en todos sus satélites o en China. En muy resumidas cuentas, y por favor no me critiquen si no hago un tratado completo ahora, muchos defectos del capitalismo que criticaban los socialistas y que criticaban desde Owen y Saint-Simon hasta Marx, resultaron ser defectos humanos. Las cúpulas comunistas se mostraron tan ambiciosas, avariciosas y desinteresadas por las mayorías como el acerero Richard Arkwright o el empresario textil William Radcliffe, que son los grandes ejemplos de las bestias industriales de la revolución. Además, las cúpulas comunistas se mostraron corruptas, represoras, violentas y enormemente conservadoras. Así que nos encontramos con que si quieres innovación, productividad, originalidad y motivación y ahorro, la única forma que conocemos hoy es el capitalismo. Ojalá haya otras. Yo invito a todo el mundo a que invente otras. Pero si al mismo tiempo quieres también derechos, vida digna para el trabajador, libertad, democracia, condiciones de trabajo cada vez mejores, sueldos remuneradores, pensiones y vacaciones pagadas, y todo eso, necesitas un gobierno comprometido primero que nada con las mayorías más desfavorecidas. Es lo que pretende la socialdemocracia, pero pues sin romperlo todo, claro. Y allí es a donde nos encontramos en este momento.